Buenas noches, buenas tardes o buenos días, de acuerdo al momento en que nos esté viendo. Bienvenidos a Generación N, voces que construyen el futuro. El futuro se construye todos los días y lo construyen las mujeres. Y estamos entrevistando a mujeres que nos pueden contar muchas cosas que a veces no aparecen o casi nunca aparecen en los medios masivos de comunicación. Medios masivos que son necesarios o no, depende para qué, para repetir un mensaje continuo y reiterado de denigración nacional a veces, y a veces para hacer conocer cosas que cada tanto aciertan. En cambio, los medios alternativos en general tratamos de mostrar otras voces, otras visiones. ¿Y quién te dice que esas voces y esas visiones no terminan siendo muchísimo más interesantes que las que postulan las mayorías impuestas desde algún escritorio corporativo? Bienvenida, Sandra. Sandra Romeo, escritora de Mar del Plata. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches. Un Buenas gusto, noches. la verdad que un gusto y una sorpresa. Mirá qué introducción larga, justamente para no tener que después tomar tanto tiempo y darte el tiempo a vos para que nos cuentes quién sos, tu vida, tu pasión, cómo ves el mundo de los libros, del arte, de la literatura, si es una vocación que recomendarías a los jóvenes, lo que quieras. Adelante. Bueno, mira, la escritura, he escrito toda mi vida, recién ahora lo estoy dando a conocer, bueno, por las cuestiones de vida, porque uno, o sea, trabajar, el matrimonio, los chicos, yo me casé muy joven, me casé a los 18 años, a los 19 años tuve a mi hijo y bueno, de ahí en más, familia, trabajo y siempre se complicaba para hacerlo, para hacer solamente eso. Entonces, muchos años hice taller de literatura y la verdad que, y lectora, una lectora voraz, te diría. Todo lo que cae en mis manos y caía, después uno va afinando el gusto, pero al principio, y eso ayuda mucho en la escritura. Te da un panorama para que vos puedas no solamente decir aquellas cosas que realmente querés decir, te abre la mente y podés decir lo que a vos te importa desde varios lugares distintos. Entonces, vas cambiando un poco la postura. Sabés que justamente eso, que podés hablar desde distintas posiciones. Y la escritura te ayuda, la palabra tramita, la palabra ayuda a tramitar todas las situaciones por las que estás pasando. eh, y te ayuda a tramitarte a vos mismo. Es decir, es algo maravilloso que tenemos y que me parece que está bastante denostado entre los jóvenes. Gracias a las nuevas plataformas y a las redes, y los chicos escriben cada vez más corto, han perdido muchísimo vocabulario porque no leen, básicamente. No está incentivado el tema de la lectura, ha cambiado muchísimo de cuando yo era más joven, que siempre te daban un libro, siempre te incentivaban, siempre tenías que estar corriendo detrás de la palabra. Y ahora es algo como que se ha perdido. Yo hago un taller de literatura, de poesía virtual con una poeta de La Plata, con Mariana Finoquieto, y hablamos mucho de lo que es la escritura femenina y la escritura masculina. Y no desde un juicio de valor, sino que justamente lo hablábamos ayer, que la mujer tiene como la capacidad de bucear
en los textos, en las ideas, durante más tiempo, estar más tiempo para adentro, justamente por ser mujer y por habernos tenido que callar tantas cosas y tanto tiempo, es como que tomamos aire y estamos más tiempo sumergidas buscando, sacando, trayendo a la luz, y no hablamos de calidad, ¿eh? No hablamos de calidad. La mujer últimamente está teniendo una fuerza y una claridad hasta dolorosa para escribir. Nosotros lo vimos en nuestro país con esta escritora que se hizo tanto con Cometierra. Cuando vos lees a Dolores, te interpela de una manera que sus libros son hasta dolorosos, es decir, eso es una característica de la literatura argentina, me parece, pero más de la literatura argentina de estos tiempos y más de la literatura argentina de las mujeres. Hay mujeres maravillosas escribiendo en Argentina, muchas jóvenes, muchas que no llegan a los 35, y la verdad que eso te da un empujoncito, un empujón grande, cuando estás en esto de las letras, cuando querés expresarte, cuando querés contar cosas. El libro que yo voy a editar, que lo hago con una amiga, es un libro de doble entrada. Tenemos mi esposo es artista plástico y el esposo de mi compañera también. Entonces, vos empezás a leer el libro, tiene una tapa, fue diseñada por él. Cuando llegás, están todos mis cuentos. Cuando llegás a los cuentos de Andrea, están al revés. Entonces te queda dar vuelta el libro y cuando lo terminas, tiene otra tapa. Nos gusta jugar, la literatura también tiene mucho de juego. De hecho, el libro se llama Juego de Damas, y la verdad que lo estamos disfrutando mucho. Nosotros vamos a las escuelas porque yo formo parte de SADE, filial Atlántica, SADE Mar del Plata, filial Atlántica. Estoy en la comisión directiva y hay un programa que se llama SADE Visita a las Escuelas. Entonces, vamos a hablar con los chicos, le leemos algo, como para que vean que un escritor es una persona común y corriente, es tu vecino, o sea, que no es una cosa que está ahí arriba, intocable, viste que, bueno. Y la verdad que es una devolución con los chicos, una devolución impresionante. Por suerte hemos tenido chicos que han empezado a hacer talleres de literatura. SADE tiene taller acá en Mar del Plata que es muy, muy accesible en los costos para que lo puedan hacer los chicos. Y esa cosa, ¿no? De llevar la palabra y de poder enseñar lo que uno escribe, que son estilos distintos, o poesía, o un cuento, temática más dura, menos dura. La verdad que es un juego en esta etapa de la vida, un juego de mucho peso, pero algo que te da mucho placer, a mí por lo menos, me gusta mucho. Tirando el hilo de la poesía y de la mujer, que en este ovillo de cosas que vamos a hablar, que estamos hablando, voy a mencionar a dos, una argentina y otra argentina por aproximación, una uruguaya. A ver qué te parece, porque son, no te digo mis favoritas, pero casi. Una de ellas sí, mi favorita, no te digo cuál de las dos. Olga Orozco y Bea Vilariño. Bueno, también has tirado nombres Allá arriba. allá arriba, ¿viste? No, lo nuestro muchísimo, está mucho más abajo, pero sí, son poetas maravillosas. Eh, hay dos cosas como que a mí me llaman mucho. A mí me gusta mucho la escritura dura,
Viste, es esa cosa que vos la vas leyendo y por ejemplo, espera, que lo tengo, porque siempre me equivoco el apellido y es un pecado, Harwicz, siempre le digo Harowicz, que es narrativa, Ariana Harwicz. Es de una dureza, pero de una realidad para las mujeres, que yo siempre recomiendo que lo lean cuando puedan. Este libro se llama Trilogía de la Pasión, porque nos pone en contacto, sobre todo a la mujer, la pone en contacto con un montón de cosas que socialmente no son bien vistas, que nosotras no deberíamos sentir, que no deberíamos comentar. Estados, ¿no es cierto? ¿Qué le pasa a una mujer cuando se siente entre la espada y la pared? Desde lo emocional, desde lo cultural, desde su pensamiento, desde su sentimiento. Y me parece que en esta época, en estos tiempos, que son tiempos realmente muy duros, la palabra va por ahí, porque yo soy una convencida que a las personas hay que hablarles en el idioma que entienden. Y este no es un tiempo, tal como yo lo veo, no es un tiempo de florcitas. No es un tiempo en el que nos podemos relajar. Tenemos que estar armados y contestar a la palabra dura con la palabra dura. Me parece. Es una apreciación personal, por supuesto. Y explicar quizás, ¿no? La palabra dura. ¿Por qué es dura la palabra? ¿Se entiende lo que digo? Es decir, si yo estoy en una situación complicada, ya sea emocional, tengo que explicarla con todo lo que tengo a mano, con la dureza que siento, porque soy abandonada, porque soy golpeada, porque soy maltratada, porque no llego a fin de mes. O sea, viste, no, como que las metáforas se van terminando, viste, si nos queda la palabra real. A mí me gusta hacer mucho hincapié en ese tipo de literatura, ese tipo de relatos, ¿no? O sea, poesía, pero también narrativa. Yo amo la narrativa. Los cuentos, los relatos me gustan muchísimo. Una de mis autoras preferidas en relatos es Irene Nemirovsky, por ejemplo, que no tiene absolutamente nada que ver con Argentina, pero me gusta mucho. Me gusta mucho. Los cuentos orientales de Marguerite Yourcenar no tienen desperdicio. ¿Viste? Sándor Márai, ¿viste? Sí, hay literatura para todos los gustos, ¿no? La literatura de entreguerras es muy rica también. Paul Bowles, Truman Capote, por nombrar los clásicos. Hay un autor francés que nunca ganó el premio Nobel, que ya falleció, que nunca me acuerdo el nombre porque estoy mayor, pero ya te lo voy a decir. ¿Celine? ¿Eh? ¿Celine? No, más acá. Pero bueno, ya cuando me acuerde ya te lo voy a decir. Pero ese tipo vivió solo en una parroquia antigua que en el fondo tenía el cementerio viejo del pueblo y ahí vivía. Pero la verdad que hay cosas muy ricas, pero han cambiado los tiempos. De la época en que escribía, más allá de los temas, un Sándor Márai, ahora el lenguaje es distinto. Y sobre todo me parece que en nuestro país, ¿no? Es decir, me parece que estamos en un tiempo en el que la dulzura está un poco entre paréntesis. Está complicado.
No, hay resquicios para encontrarla todavía, pero hay que Sí, 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 hay que buscarla bien, buscarla mucho, con lupa. mucho. Sandra, vos me hablaste de la dureza en la escritura, nos contabas sobre la dureza en la escritura, cómo te provoca un goce estético, una atracción, un atractivo estético. Y la dureza la caracterizaste en cuanto a interrelaciones humanas un poco, o creí entender eso, Sí. en cuanto al abandono, al golpe, al maltrato, a, a condiciones de coexistencia o de mala coexistencia, especialmente a los maltratos de la sociedad, a las desigualdades, supongo también, a la propia desigualdad proveniente de una sociedad tan machista todavía, cada vez menos, pero todavía muy machista. Y también tenemos otro aspecto de la dureza que lo reflejaron autoras como poetas, como Alejandra Pizarnik, ¿no? Ah, La dureza de lo existencial, más allá sí, de los maltratos, su soledad, ¿no? Ese sí. miedo que ella, ese terror que tenía a estar cada vez más sola, que la soledad la alcance, que no es privativo del universo femenino, pero que se expresa, creo yo, con más sensibilidad, como casi todo en el universo femenino, frente a la dureza que nos imponen o nos imponemos, o las dos cosas, los masculinos. Mm. Y en ese aspecto, cuando vos lees algo de Pizarnik hoy, ¿pensás que tiene vigencia? ¿Pensás que los problemas existenciales han sido superados o tapados por la vorágine cotidiana? ¿O en el fondo, cuando apagamos la luz, aparece eso? Yo creo que tiene una vigencia impresionante, porque me da la sensación que en estos tiempos en los que hay tanta falta de tantas cosas, eh, a veces hasta sin apagar la luz nos cachetea y se nos presenta, ¿no? Es decir, cuando vos vas caminando por la calle, ves un chico pidiendo, o cuando salís a caminar y ves gente durmiendo en la calle, o sea, esas son cosas que te golpean, es decir, ahora estamos todos muy sensibilizados con la muerte de Francisco, y yo muchas me preguntaba, ¿no? En estos días, la cantidad de gente que estaba tan sensibilizada con la muerte de Francisco y cuántas de esas personas tienden una mano, ¿no? Como decía él, la única forma, el único momento en que uno es cuando vos ayudás a levantarse a alguien. Y la verdad que yo no lo estoy viendo en esta sociedad en este momento. No sé si fue la pandemia, no sé si es el desarrollo cíclico de la humanidad. La verdad que no lo sé, no tengo las respuestas, pero estamos viviendo en una sociedad muy dolorosa. Yo la percibo así. Una sociedad llena de gritos, de insultos, de faltas de respeto, porque que la gente no llegues a fin de mes es una falta de respeto de un Estado que está ausente. Y como eso, muchísimas cosas. Entonces, no sé si con las palabras con las que se interpelaba a sí misma y a los demás, Alejandra Pizarnik, cada uno tiene su propio lenguaje, ¿no? Pero yo creo que es muy vigente, es muy, muy, muy vigente. Como buen neuroperonista que intento ser, eh, entiendo que tenemos desde la ciencia explicaciones para muchas cuestiones que hacen las maravillosas diferencias complementarias entre los sexos. Aparentemente, digo aparentemente porque viste las teorías científicas a veces son rebatidas con el correr del tiempo, perfeccionadas, a veces involucionan o están tenidas de cuestiones ideológicas que las contaminan, no debería, pero es así.
Y entonces se habla que la mujer tiene una cantidad diaria de palabras necesarias, por decir así, y el hombre tiene muchas menos y se bloquea cuando no las procesa. No obstante, en la escritura femenina, en general, yo no recuerdo a escritoras de, de textos tan largos como de pronto se me viene a la mente, no sé, la Dan Buenos Aires, por decir así. Incluso en escritoras de esa generación. En general las veo más en la poesía, en el texto breve, en los relatos breves, novelas más bien cortas. No concibo La Guerra y la Paz escrita por una mujer. Como que el territorio de la palabra hablado es diferente al territorio de la palabra escrita, o quizás por cuestiones de atender a la familia, a los hijos, o lo que fuera, como pasó durante tantos años, ¿no? Donde el papel de la mujer se reducía obligatoriamente, entre comillas, a eso. Sí. ¿Tendrá que ver? No sé, yo creo que quizás tiene que ver con una forma más práctica o pragmática que tiene la mujer de entender el mundo, ¿no? Más concreta, quizás. Mira, yo soy una apasionada y de hecho estudié 30 y pico de años astrología, con todo el material del Centro Astrológico de Londres, que son todos analistas junguianos. Y una de las cosas que se dice no entre la mujer y el hombre, sino la energía masculina y la energía femenina. La energía masculina es una energía pura y exclusivamente de acción, que la tenemos todos, tanto hombres como mujeres. El intelecto, el mundo de las ideas, la acción, la autoafirmación. Y la energía femenina es una energía más contenedora, más de útero, ¿no? Más de concretizar, de armar no de hacer firmes, pero como si te dijera de bajar a la tierra, ¿no? De concretizar sería las cosas. Y a mí me parece que pasa por ahí, que va por ahí el tema hay muchas mujeres que tienen una energía masculina muy fuerte, y son esas mujeres que cuando las lees son como muy intelectuales, sus cuentos o incluso sus poesías. Y hay mujeres hay mujeres como Alejandra Pizarnik, por ejemplo, que son de llevar la tristeza a lo concreto, el dolor a lo concreto, ¿viste? No se quedan ahí arriba. Pero son estilos, y a mí me parece que lo de la mujer pasa por ahí, la diferencia pasa por ahí. Si tuvieras que elegir a una novelista y a una poeta, empecemos por Argentina. ¿A quién? Vamos a ponerlo al revés. Vamos a pedirte que le recomiendes a un joven, o chica o varón, o lo que sea, que empiece a leer. ¿Por dónde le dirías que empiecen a leer? ¿A quién? Uf, es un tema. La poesía, yo amo a Pizarnik. Tiene que ver con mi estilo, tiene que ver, me fascina. Otra muy buena poeta es la norteamericana Mary Oliver. Sería el punto opuesto a Alejandra Pizarnik, muy amorosa, con una descripción de lo natural y de una descripción de la vida, de la naturaleza muy rica, ¿no? Que son temas, como verás, totalmente opuestos. Después, a ver, lo que pasa es que a mí, me gusta mucho lo europeo. La literatura europea me gusta más que la norteamericana, por ejemplo. La he leído mucho más también, mucho más que lo tengo que confesar,
mucho más que la literatura argentina también. La literatura argentina estoy rescatando la femenina sobre todo. Eh, yo no tengo una lista, no tengo un método para empezar a leer. Me parece que si te atrapa la palabra, te atrapa la palabra de cualquier manera, en cualquier forma, en cualquier autor. Por ejemplo, si vos me preguntás a mí uno de los libros que yo más disfruté, mirá lo que te voy a decir, que más disfruté y que sigo disfrutando, por ejemplo, a Tolkien, en El Señor de los Anillos. Porque tiene una simbología, tiene una actualidad. Puede ser, hay mucha gente que lo entiende, la literatura fantástica, esa literatura es para chicos. No. Cuando él te habla del gran ojo, ¿viste? Lo estamos viviendo. Vos empezás a decir, epa, ¿qué pasa acá? Es la eterna lucha entre el bien y el mal, ¿viste? Pero con una simbología muy profunda y la verdad que yo lo leí hace muchísimos años y lo releo fácilmente, te digo, cada 2 años me leo los 3 tomitos porque es como para estar atentos, ¿viste? Ahí vos estás viendo realmente el mundo tal y cual está, tal y como está ahora. Es decir, las peleas, las guerras, los inventos que se van de las manos, que se escapan de las manos, los orcos famosos que están, ¿viste? Y vos decís, Dios mío, este hombre tenía una capacidad, te diría, de ver el futuro en un punto. Por ejemplo, ese tipo de literatura que te deja, me voy a enchufar la computadora por las dudas, que te deja así como una especie de, que te trae desde lo viejo, lo fantástico, lo antiguo, y vos lo ves en la cotidianeidad. Porque vos abrís la puerta de tu casa y salís en el auto y estás rodeado de orcos, por ejemplo. ¿Viste? Es decir, poder bajar esa cosa, todo ese simbolismo, tiene que ver con lo que hablábamos hace un ratito de concretizar, ¿no? También. Y bueno, ya te digo, me encantan los europeos, Marguerite Yourcenar, Nemirovsky, Sándor Márai, me pones en un aprieto por la memoria. Henry Mankell, por ejemplo. Los amo a todos. Hay momentos, ahora por ejemplo estoy leyendo un ensayo maravilloso que se llama El país de la guerra, de Cohan, nuestro escritor, nuestro Mauricio Cohan, que es espectacular porque te explica por qué somos un país de guerra, ¿cierto? Desde nuestra concepción, de todos nuestros héroes, la concepción de la guerra de nuestros héroes, la concepción de la guerra que tenía, no sé, San Martín era distinta a la de Belgrano y distinta a la de Paz, y distinta a la de los caudillos. La verdad, te nutrís con la literatura, sea la que sea una poesía, sea una narrativa, no sé, es un pasaje a la felicidad, te diría. Por lo menos me pasa a mí. A mí también. Mira, yo soy poeta también y una vez escribí un soneto, no te voy a castigar con la totalidad, pero el primer cuarteto decía, media vida se me ha ido con los libros, otra media se me ha ido en olvidarlos, y ahora que no puedo recordarlos, sé menos que el que no los ha leído. Y uno no deja, a pesar de que el olvido
sobre lo que lee es mayoritario frente a lo que queda, lo que queda es la esencia, y esa lectura nos hace distintos, generalmente mejores. Si bien ha habido dictadores que dicen que Pinochet tenía una biblioteca de 15.000 ejemplares. ¿Los habrá leído? Eso te iba a preguntar. ¿Los habrá leído? ¿O eran de, ¿No serían solamente diarios de guerra, quizás? Puede ser, no, creo que tenía, no, tenía una buena biblioteca, según dicen, y es más, ayer o antes de ayer, investigando un poco esta cuestión de la sucesión papal y de las Sí, distintas órdenes, eh, está el tema de los jesuitas, ¿no? Que tienen sus universidades y son tan crípticos con el poder y vienen, digamos, transitando los entretelones del poder de las cortes europeas y de muchos lugares, generalmente perseguidos, generalmente expulsados, como pasó acá en las misiones, sí. pero que han formado a grandes líderes populares, genios de la política, más allá de la consideración, alguno que nos esté escuchando y ojalá que muchos de los que no piensan como nosotros, ya hablaremos de qué pensamos, el terreno político, es indudable que tenemos que hacerlo, pero, o no, pero no viene mal. Eh, Pinochet fue formado por los jesuitas, igual que Fidel Castro. Mirá vos, me entero ayer, ¿eh? Mira vos a lo que lleva el libre albedrío, ¿no? Es ¿Viste? decir, la misma formación cuando sos... Yo te diría cuando tenés buena entraña a cuando no la tenés. Bueno, acabas de tocar un tema que es, para mí es apasionante desde siempre, porque Borges decía, no podemos no tocarlo al viejito gorila ese, genial, irónico, Sí, cuestionable en muchas cosas, por supuesto, de sus pensamientos y bueno, de su posicionamiento ideológico, pero decía que cuestionaba el libre albedrío diciendo que hay un texto de él, en El Hacedor, creo, fragmento de un evangelio apócrifo, se llama, que dice algo así como que no reza, porque rezar es pedir algo, que cambie algo en el universo, por pequeño que sea o grande que sea lo que se pide, y eso significaría romper una cadena de causas y efectos que llevó a ese hecho. sí, Y no me merezco tanto, dice Borges, cambiar esa cadena infinita de causas y efectos. Si hay una cadena infinita de causas y efectos, significa que la bolita que soltamos en la Aconcagua solamente tiene un posible camino para llegar abajo, o sea que no hay libre albedrío en ninguna de nuestras decisiones si lo llevamos a términos de conductismo biológico o hasta molecular. Pero bueno, es el gran misterio, porque nosotros nos empeñamos en proceder y condenar como si tuviéramos libre albedrío, cosa que si le damos bola a Borges parecería que no es tan seguro que tengamos libre albedrío, sino que estamos condicionados por una cantidad de cosas que ni siquiera somos conscientes que nos condicionan. mira, Es aterrador, ¿no? Esa idea sí, es, estamos en una cárcel. yo en realidad soy muy de la línea de creer mucho en todo en que somos energía pura, ¿no? Como el universo. Y una de las cosas que yo aprendí a través de la astrología y la psicología es que todos tenemos dentro todas las energías. Y el libre albedrío sería con cuál nos identificamos, para explicarlo de una manera cortita. Es decir, si voy a lo que me apasiona, que es la astrología, después de la literatura, o ahí eh, todos tenemos a Marte en la carta natal. Y Marte está relacionado con la sangre, las alergias, te dirían los antiguos, las fiebres, la ira, pero también con la capacidad de autodeterminación. Bueno, soy Sí. ariano. O sea, yo soy leonina, con la capacidad de autodeterminación, ¿no?
como esa agresividad sana que todos necesitamos, ese impulso para salir, ¿no? De lo que hablábamos hoy de los hombres, por ejemplo. Y bueno, todos tenemos en algún lugar de la carta natal a Marte. Hay que ver si nos identificamos con esa fuerza, con esa energía o no. Hay que ver, cuando vos te identificás, hasta dónde llegás. Y así con todas las energías que nos conforman. Es decir, yo entiendo el libre albedrío desde ese lugar, ¿no? Igual que el tema que también lo podremos tocar en otro momento, el tema del destino, el famoso tema del destino. ¿No es cierto? Que fue tan castigado y que hay tantos filósofos y tanta gente que ha denostado al destino, y yo no sé si están así. Es decir, es un tema para que lo tengamos ahí en la gatera y lo saquemos a pasear otro día. Lo hablaremos, pero mira, tiene que ver con lo que estábamos hablando del libre albedrío, de la no existencia, según Borges, y el determinismo, sobre todo en filosofías como Sí. la árabe. Los árabes son deterministas y el destino está escrito, ya está escrito, y en realidad, científicamente hablando, en la mecánica tradicional, no en la cuántica, de pronto en la mecánica tradicional, causa-efecto, la causa y efecto no puede ser de otra manera, la bolita cae por este camino, no puede haber otro. La suma de las fuerzas que corresponden, si hacemos toda la suma de cada una de las fuerzas, da una resultante que no puede ser otra. Pero hay un premio Nobel, Prigogine, se llamaba Prigogine, no sé cómo se pronuncia bien, que estudió la termodinámica y hablaba de algunas cuestiones de... Se puede congelar un lago con 32 grados de temperatura, porque es una cuestión probabilística de cómo las moléculas chocan entre sí y eventualmente podrían, con una 110.000 millonésima de probabilidad de que suceda, podría congelarse solo un lago a los 32 grados, con lo cual se rompe esa cadena de causa y efecto porque no es más que una probabilidad todo. Y Que entonces, también la rompe la física cuántica, claro, la, ¿no? Que la tenemos onda los de universos partícula. paralelos mis partículas pueden estar acá en este momento, pero en otro lado también. El mundo es muy rico. El mundo es muy rico, como me parece a mí, como para constreñirlo tanto, ¿no? Que las cosas pueden ser de una determinada manera, viste, la verdad es una sola, y sí, hay mucha cosa como que a mí me hace mucho ruido, ¿no? Que, por ejemplo, que vos recién decías, vamos a tener que hablar de lo que somos. Yo el otro día escribí algo como así en mi red social, para amigos, ¿no? Nada más. Pero yo decía, ya que todo depende del color con que se lo mira, yo prefiero pensar que esta llegada tarde de Milei a, a no poder llegar al cajón abierto a ver al Papa, una decisión del Papa. Porque no quería que genocidas, estafadores y violentos lo vieran en su cajón. Interesante. Para mí fue una decisión de él. Hay otros que dicen, no, él decidió la comitiva llegar tarde. No, para mí fue una decisión del Papa que dijo, yo no quiero que estos tipos me vengan a ver. Por eso te digo que no hay muchas formas de encarar una misma situación, ¿no? Hay muchas miradas. Y un poco la escritura tiene que ver con esas miradas también, que era un poco lo que hablábamos al principio, de dónde te parás, de qué lugar te parás. O sea, yo escribo un cuento sobre determinado tema y lo cuento desde este lugar, pero después lo puedo dar vuelta, lo puedo contar desde este otro, mirándolo de frente. Es muy rica la posibilidad de expresarse de esa manera. Mira, te hago una pregunta naif que creo que
La escuché desde jovencito en un montón de entrevistas de este tipo y casi infantil. ¿Qué libro salvarías? Uno solo, de del fin del mundo. ¿Qué libro salvarías si tuvieras que salvar uno solo? La última cita, de Sándor Márai. No La mujer justa. No, la última cita. Librazo de La mujer justa, ¿eh? ¿Y por qué? O Divorcio en Buda. También. ¿Y por qué salvarías ese libro? Mira, a mí La última cita es un libro que me fascinó porque la capacidad de contar en el término de una noche dos vidas. En pocas horas, dos vidas con sus resentimientos, con sus peleas, con sus engaños. Eh, me parece un libro íntimo, intimista, un poco de eso que hablábamos hoy de Pizarnik, un libro que va para lo profundo y que te marca de dos posturas que aparentemente son irreconciliables, pero que no lo son tanto. Dos posturas ante la vida, ¿no? A mí es un libro que me conmocionó en su momento y me quedó ahí, ¿viste? Mira, me hiciste acordar algo, te lo voy a contar porque es una anécdota fabulosa y habla de los que estamos de este lado. Y es político esto que te voy a decir. Hace unos años, unos 10, 12 años, en una villa de Buenos Aires se hizo un gran teatro, el Ministerio de Cultura, de aquel entonces, bajo el gobierno de Cristina, hizo un gran teatro en el medio de la villa, hermoso teatro, Secretaría de Cultura, lo puso en una villa de Buenos Aires. Y ahí se interpretaban obras llevaban adelante grandes actores y directores. Entre otros, una gigante. Tuve la suerte de ser, no digo su amigo íntimo, ni mucho menos, pero tener una relación de amistad con ella, que fue Graciela Dufo. ¿Qué es Graciela Ah, Dufo? Graciela. En una parte de la interpretación de la mujer justa, el público mayoritariamente era de la villa, público absolutamente respetuoso de la obra, absolutamente respetuoso, no había ruido, no había respetuosísimo. Pero en un momento un chiquito, un bebé, se pone a llorar con fuerza, como lloran los bebés a veces, y entonces la mamá lo saca, se lo lleva, y Graciela para la interpretación y dice, señora, por favor, a los actores no nos molesta el llanto de los niños, quédese. Fue una divina, cosa que, mira, te lo estoy contando y se me pone la piel de qué gallina. divina, qué mujer divina. Pero tiene que ver también me hiciste acordar de La mujer justa de Sándor Márai, Mm, porque era la obra que se estaba interpretando, una obra que tenía una carga con sí, Arturo Bonín, era el otro protagonista, eh, el que era su marido, ahí se me fue el nombre del marido de Graciela, que falleció, director, y no, también director y a su vez actor, y Victoria Oneto, un elenco oh, fabuloso, qué lindo. fabuloso, en la villa. Y Mm, esto se logró bajo el gobierno popular, cosa que hoy el gobierno antipopular, todo lo que es cultura, todo lo que es arte, lo persigue, lo cierra, lo cercena, le pasa la motosierra. porque habla de nosotros, porque habla de nosotros como pueblo, como sociedad. Y el arte es desde donde más se interpela, ¿no? A todo lo que se hace y lo que no se hace. Tanto desde lo escrito, desde lo actoral, desde el dibujo, la pintura. Michel Tournier, me acordé del escritor francés. Excelente. Entonces, es una forma de cancelar la palabra, ¿no? Es una forma de represión muy fuerte ir contra la cultura. Pero bueno, de eso habla más de ellos que de nosotros.
si Pinochet tenía 15.000 libros, ¿cuántos tendrá el presidente que tenemos hoy? ¿Tendrá algún libro en su casa o ya los Sí, habrá la quemado? hermana, Mein Kampf puede llegar a tener. la hermana de Sandor Maray. No, no entremos en ese terreno mejor, porque hay mucha literatura de la Grecia clásica, por ejemplo, Sí, que habla de sí, esos los temas. mitos Uh, se harían un festín, no te puedo explicar, un festín, pero va. ¿cómo, cómo ves al mundo más allá de la literatura? Al mundo contemporáneo, sobre todo Ah, el de estos días, el de estos últimos meses. muy duro, muy difícil, creo que está cambiando, o sea, que es un cambio que ya se veía venir, pero que como todos los cambios sociales, ¿no? Porque tardan muchísimo. Pero mira, hay una frase que me encanta, una canción que dice, este sol ha visto imperios caer. Entonces, me parece que sí, que Estados Unidos se está rezagando, no sé si cayendo, pero... Y si se está cayendo, va a arrastrar mucho en su camino. Se va a agarrar del mantel y vamos a quedar muchos muy mal, sobre todo los que más cerca estemos, ¿no? Y en este momento hemos vuelto a las malditas relaciones carnales, peores todavía. Me parece que sí, que está cambiando muchísimo, que China está mucho más adelantada de lo que se sabe, pero mucho. Y los grandes perdedores me parece que son más allá de nosotros, que bueno, nunca ganamos nada, América Latina lamentablemente, pero es la Unión Europea. Me parece que los europeos son los grandes perdedores de toda esta nueva postura. A mí me da esa sensación. Ayer Y se quedaron sin luz, sin ir más sí, lejos, sí. y no saben Y por qué. no, y vos sabés que mi hija que vive en Palma de Mallorca me decía que ellos no. ¿Por qué? Porque las Islas Baleares están conectadas eh, por cables que están debajo del mar, a 1.000 y pico de kilómetros de profundidad. Conectan una isla con la otra, con Ibiza, con Formentera. Mira, eso te da la pauta de que en cualquier lugar y en cualquier momento hay alguien que te bajó la palanca. Nunca nos vamos a enterar quién fue. Mañana nos puede pasar acá. De hecho, acordate cuando gobernaba Macri, hubo un día del padre, ¿te acordás que no sé, quedó medio país sin luz por Sí, unas horas? Bueno, sí, sí. y acá estamos con la idea de privatizar 3 centrales eléctricas. O sea, vamos a contramano de todo lo posible y de todo lo que vemos que está sucediendo en el mundo. Y esto que hablábamos hoy, un poco que yo te decía, yo no sé esta individualidad, si nos dejó la pandemia o qué, pero vos fíjate que estamos en un momento en que los países se están cerrando. Lo vemos en contra de los migrantes, lo ves a nivel social, lo ves a nivel económico. Lo que pasa con los migrantes es terrible. Es decir, los países que van y los bombardean, después no pretenden que toda esa gente, ¿qué se van a quedar? ¿En un territorio arrasado? O sea, Una locura. vos sos responsable de ese bombardeo. O sea, la Unión Europea es responsable de ese bombardeo. ¿Y la gente esa dónde va a ir? Tenés que estar muy desesperado para tirar a tu hijo arriba de una patera y que cruce solo, porque ese es el gran problema que tienen, por ejemplo, las Islas Canarias. Le llegan los chicos solos. Ya no es que los padres se ahogan, no van los padres. Entonces, viste, es un mundo que está girando al revés hace tiempo, pero parece como que cada vez más rápido. Es muy terrible y asusta mucho, ¿no? Porque no está la luz al final del túnel. Para,
para finalizar esta primera de muchas entrevistas, esta maravillosa entrevista que estamos teniendo, te quisiera preguntar, hay un filósofo italiano, Bifo Berardi, que habla de la civilización alfabética y la postalfabética. Nosotros claramente hemos pasado media vida con los libros, media vida olvidándonos ahora, bueno, recordándolas de manera intermitente, pero relacionados con los libros, vinculados a los libros, rodeados de libros, teniendo al libro como objeto sagrado. Pero convivimos con una generación, ni mejor ni peor, una generación que no se formó con la lectura de libros, sino con las pantallas, se está formando con las pantallas táctiles, donde se reemplaza la palabra directa de un docente en el aula por un video de YouTube, lo cual no está ni bien ni mal en principio, es como es, y creo que para algunos que hemos sido muy optimistas con relación a la tecnología en su momento, y hoy no somos tan optimistas de lo que puede venir, somos más precavidos, sí, optimistas en el sentido que la humanidad va a prevalecer y va a usar la tecnología para bien tarde o temprano, si llegamos a no destruirnos antes, ¿no? Pero, ¿cómo ves esa convivencia entre los chicos formados en entidades virtuales o por entidades virtuales o soportados por entidades virtuales y nuestra generación, la generación del libro? Yo los veo despersonalizados. Veo que han perdido el registro del otro, que esto lo hablábamos hoy. Hay como, volvemos al tema de la individualidad, es decir, y la falsa meritocracia, ¿no? Es decir, todos hemos tenido posibilidades en la vida, pero también necesitas una porción de suerte y necesitas gobiernos que te ayuden, no que te den un famoso plan, que te ayuden con políticas de desarrollo, con políticas de educación, que te den la posibilidad tanto de las famosas netbooks en su momento, como la posibilidad de bibliotecas, como la posibilidad de una sociedad más amable, una sociedad en la que los chicos entiendan que el otro es ellos. Es decir, digamos, no sé cómo te hablo, que hay un otro que vive con vos y que te puede necesitar. Hay toda una sociedad que se forma de esos otros, que no estás solo y que no vas a poder solo. Acordémonos de Tejada Gómez. Nadie se salva solo, no podés tirar al otro de la barca. Digo, es una cuestión, es como una sociedad muy desperdigada la que estamos viviendo. Yo no sé si los padres no hablan con los hijos, no sé si esto ha tapado la palabra, ha tapado el compromiso, ha tapado el estirar una mano y dársela al otro. Yo soy muy cafetera. Salgo mucho con amigas a tomar café y salgo sola. Me encanta irme con un libro a un bar y sentarme a tomar un café, y tengo uno cerca de mi casa que ya se ríen porque yo les digo, es el living de mi casa. Y yo me acuerdo que cuando era adolescente, nosotros nos juntábamos con nuestros amigos, juntábamos las moneditas y nos íbamos y compartíamos todas esas moneditas, nos sentábamos en un café y charlábamos y hablábamos, y me acuerdo de haberlo hecho. Y yo ahora que salgo mucho, que ya te digo, voy mucho a los bares y me encanta y demás, y no veo eso. Veo gente grande, gente de nuestra edad, pero no veo chicos que se reúnan, que estén juntos, compartiendo ideas, compartiendo cosas. Entonces, a mí me da la sensación que hay mucho individualismo y que se ha despersonalizado la sociedad, sobre todo en los adolescentes.
Por otro lado, bueno, nosotros llegamos a este contacto gracias al querido compañero y amigo, ese gigante del laburo y de la militancia que es Christian Bornis, de Que le Unidad. mandamos un beso enorme. Y el agradecimiento por este contacto inicial Totalmente. con vos y que va, como te digo, a fructificar en mayores logros seguramente. Y militamos todos Sí. hoy alrededor de las redes también. O sea, Sí. es un territorio que no podemos regalar, No, sabiendo que es del enemigo, porque ha sido creado por el enemigo y lo domina el enemigo, y más allá de los esfuerzos que hemos hecho muchos para generar alternativas, siempre estamos en una desventaja económica. 4.000 millones de razones más fuertes que las nuestras tienen sí. ellos, no hablábamos antes, off the record. Pero, bueno, ¿qué pensaste del activismo, de la militancia en las redes? Están los compañeros que lo desestiman y nosotros, con Cristian, calculo que coincidís, le atribuimos un porcentaje importante del éxito electoral, el único éxito que tuvo Milei electoral, suficiente para estar haciendo el desastre que está haciendo, gracias al uso adecuado, efectivo, si se quiere, inteligente de las redes, ¿no? Sí, yo creo que es el lenguaje que nos tocó ahora. Hoy que hablamos tanto de la palabra y hablamos tanto de la escritura, pero en paralelo es el lenguaje que nos tocó ahora. Es la forma de militar que hay ahora y no nos podemos bajar de eso. Es decir, tenemos que estar presentes y tenemos que ser cada vez más y tenemos que ocupar cada vez más espacios porque es es el elemento en el que está la juventud, los adolescentes y los jóvenes hoy por hoy, todo el tiempo. Nosotros tenemos que aprender a hablar ese lenguaje y tenemos que estar, que es lo que creo que también te lo dije hoy, tenemos que hablarle a la gente en el idioma que entiende. Y tenemos que estar, por eso yo aplaudo el Che Milei. Lo aplaudo, porque no te va a entender en otro lenguaje. Y mucha gente que lo sigue tampoco te va a entender una clase magistral. Por más que vos y yo y muchísimos otros nos sentemos y nos quedemos así, la disfrutemos, pero eso, la gente que lo sigue a mi ley, no te entiende ese idioma. Entonces, me parece que hay que ser inmediato, porque las redes son eso también, inmediatez. No podemos estar en las redes ¿viste? Publicando un mamotreto que sabemos que a las 4 frases no los van a leer más nadie, ni los chicos ni los grandes. Entonces me parece que tenemos que entrar en el juego de ellos, tenemos que tener la mirada de ellos, la mirada de los jóvenes, la mirada de los adolescentes, y meternos en ese espacio y a como nos dé lugar. Yo soy una persona yo tengo 64 años, y a raíz de VB empecé a mandar los cositos de TikTok, y a meterme y ver cómo se hace y dónde aprieto y estoy, y lo hago, ¿viste? Porque me parece que es el lugar donde hay que estar hoy por hoy. Si perdemos eso es como perder la calle. No, no te escucho. Ahora sí. Perdón. No, por favor. Revisando esto de la última hora, o un poquito más, quizás ya de una hora que llevamos de hermosa charla, eh, se me hace que, viste que para muchos la cultura es elitista y entonces, si tomaron a alguien que no nos conoce y prescindiendo de que está haciendo o va a ser emitido por el canal de Radio Azucena, que es una flor, después de todo, no hace falta decir por qué le ponemos Azucena a una radio. Sí, El que entiende, entiende, y el que no puede pensar que es una flor que lo era, una sí, flor que arrojaron al mar. Pero bueno, totalmente. si ven nuestro primer tramo, cuando hablamos de Pizarnik, cuando hablamos de Sandor Maray, cuando hablamos de Olga Orozco,
Sí, che, esta gente es culta, hablan de cultura, y cuando le decimos al final de la nota unidad básica virtual, yo creo que se le ponen los pelos de punta, ¿no? ¿Cómo, cómo superamos eso alguna vez? Bueno, no sé si hay que superarlo. Me parece que hay que vivirlo. Yo creo que la cultura es la forma de ser, es la manera de ser de un pueblo. Eh, y yo, mira, ahora esto con una anécdota cortita. Yo durante muchos años trabajé en un colegio secundario. Era secretaria administrativa. Y un día estoy en la puerta de la administración, así paradita, mirando, porque eran, imagina, lo que serán ahora, no quiero ni saberlo, bueno, pero en ese momento ya eran bastante, bastante bestias. Y era un colegio muy nuevo y tenía todas plantas. Y veo uno de los alumnos paradito al lado de una planta y rompiendo así, viste, todas las hojitas. En otro mundo, pero traca, traca, traca. Entonces salí, me paré y lo pellizqué. Entonces me dice, ¡ay! Le digo, la planta siente lo mismo, pero no te lo puede decir. Eso es hablarle al otro en el idioma que el otro entiende. ¿Entendés? O sea, creo que eso no lo podemos dejar y que así como nosotros hablamos de Pizarnik, yo también puedo decir la puta que lo parió, es decir, creo que tenemos que estar abiertos a todos los lenguajes en este momento, porque hay muchísimos lenguajes distintos que nos interpelan y tenemos que estar preparados para responderlos, porque si no nos van a pasar por arriba como el hambre caído, así de sencillo. ¿Sabes qué? Una vez una profesora en la facultad, profesora mujer, profesora, dice, pero usted, Romero, era la plena efervescencia de la recuperación democrática, ¿no? Estábamos todos más politizados que ahora mismo. Pero Romero, usted es muy inteligente, muy leído para ser peronista, me dice la señora. Yo le digo, pero profesora, ingeniera, no me acuerdo, doctora, no me acuerdo qué era. Digo, doctora, si, escúchame, el peronismo hizo grandes cosas. No hizo nada bueno. Tiene razón, el voto femenino tampoco. Bueno, no, pero esto empezó con todas esas cosas. Bueno, la ironía también sirve a veces. Mucho, Después, mucho. era buena profesora. A pesar de eso, era buena profesora. Era una gorila, pero buena profesora. Así que, Sandra, es un gusto enorme tener esta charla con Igualmente, vos. igualmente, Juan Carlos. Te invitamos a tener una columna sobre literatura o sobre lo que quieras en Radio Bien. Azucena en 8M, 8 mujeres, donde mandan las mujeres. Nosotros, cuando nos juntamos, cocinamos y lavamos los platos. Muy bien, voy a hacerte algunos ensayitos no muy largos sobre distintos temas. Vamos a Bien. tocar también astrología, mitos, ¿qué te parece? Me encanta. Yo creo que la mitología es parte. Bueno, el peronismo es una mitología también. Sí. Se nutre de mitologías y aporta mitologías a la cultura nacional. Mm, Sobre todo mitología. Como sí. Maradona es una mitología, más allá de sus condiciones de jugador, Mm. es un mito, parte de una mitología nacional. Y, y la astrología es un gran tema, porque yo soy un ariano cabeza dura que no cree en los signos, sin embargo, te dije que era ariano, y cuando leo las características de Aries me cuadran todas, entonces, ¿cómo no voy a creer? Digo, tengo que creer en esto. Sí, Pero, hay cosas maravillosas, cómo se aplican los mitos a la astrología, cómo Jung aplicó el proceso alquímico al proceso psíquico. La verdad, es muy rico eso, como para dejarlo. Así que te voy a mandar. ¿cómo no? Todos los días tengo sincronías, ¿eh? A diario tengo sincronías, a diario. O sea, siempre me acuerdo de Jung, todos los días me acuerdo, digo, este tipo tenía razón. Tenía razón, sabía de qué hablaba. Sabía de qué hablaba, hay sincronías. Sí, Y están, a veces no las vemos, pero están. totalmente, totalmente. Sandra, nuevamente Un gracias. gusto, muchas gracias, Juan Carlos, y nos seguimos viendo. Nos seguimos viendo. Y a la audiencia le decimos que Generación N
voces que construyen el futuro, mejor que nunca hoy construimos futuro con una mujer, compañera, que nos va a hablar de literatura, nos va a hablar de Carl Gustav Jung, de sincronismos, de astrología y de todo lo que ella quiera a partir de ahora en 8M, 8 Mujeres, otro de los programas de Radio Azucena. Los invitamos a suscribirse si todavía no están, activen la campanita si les llegan las notificaciones y recomiéndennos, porque creo que vale la pena apoyar a los medios alternativos que con tanto esfuerzo tratamos de hacer llegar otras voces tan inteligentes como los que acaban de escuchar de Sandra Romero. Hasta la próxima. Gracias, Sandra. Chao, nos vemos. Chao.